Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Mío no? A ver. Ah, espérame. Y ahora sí. Ya, excelente. Sino que a veces dentro de la conferencia abren y mejor silencio Sí, 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 mejor. para evitar, sí, sí. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien? pues amigo. Sí, pues hoy haciendo trabajo remoto y aprovechando la oportunidad, ¿no? Agradeciéndote en principio por la invitación y por este espacio a poder un poco más que debatir, demostrar cierta problemática, pues, ¿no? Como son las máximas experiencias y todo lo demás. Perfecto, amigo. Agradecerte a ti por el tiempo, por la disponibilidad. La estructura es 45 minutos de exposición a una hora, te comento, y luego un espacio de 10. Solemos decir 10, puede extenderse hasta 15 si el tiempo te permite para preguntas, ¿sí? Claro, Y ahí ya los participantes pueden formularla mediante el chat ujú, o viva voz al final, ya ¿sí? está bien. Claro. Voy a ir incorporando a los participantes y Más en bien, unos minutitos sí. iniciamos. Ya se puede Con- compartir. A ver, a pruébalo, ver, pruébalo. antes de ingresar, a Sí, ver. sí, pruébalo, pruébalo, por favor. Porque Zoom sí soy un poco no tan ducho en esto. A ver dónde estamos. Acá está. Ya, ya estamos. Ya. Ya, perfecto. Entonces Listo. voy a hacerlos Ujú, admitir y iniciamos en unos minutitos, ¿sí? perfecto. Gracias. Muy buenas noches con todos. Iniciamos en breve, por favor. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Les saluda Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede de Lima Centro. En esta oportunidad, en el marco de conferencias del ciclo agosto-diciembre de la facultad, hemos considerado pertinente y oportuno invitar al profesor Brian Ragas Solórzano, que además es un gran amigo. El profesor Brian Ragas es abogado, maestrando en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y la Universidad degli Studi di Génova. Es coordinador de la revista de la Maestría en Derecho Procesal PUC, adjunto de docencia en la Facultad de Derecho PUC
y miembro del Grupo de Investigación Prodejos PUC. Asimismo, es director ejecutivo de Aire Legal. El día de hoy, el profesor Brian Ragas nos va a disertar sobre el uso irracional de las máximas de la experiencia en la jurisprudencia peruana. A todos los participantes, por favor, mucha atención con su micro y su cámara para que no se vaya a encender de forma involuntaria, y luego de la exposición del ponente pueden realizar las preguntas correspondientes. Profesor Brian, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. El escenario es todo suyo. Gracias, buenas noches en principio con los presentes. Y antes de iniciar, quisiera agradecer a la Universidad Tecnológica del Perú, a través de su coordinador, el profesor y un gran amigo, Bruno Tapia, por la invitación para que en este espacio, más que debatir, pueda problematizar un tema que ya viene generando muchos dolores de cabeza en la jurisprudencia peruana, ¿no? Eh, la finalidad de la exposición del día de hoy principalmente se centra en los cuestionamientos y aquellas observaciones que uno encuentra en la jurisprudencia peruana, tanto en sede penal como en sede civil. Eh, una de los aportes que podría dar, porque esta exposición está dentro del marco de una investigación que estoy realizando para optar el trabajo final de máster en la Universidad de Girona, en la especialidad de razonamiento probatorio, ¿no? Esta es una de las, ¿cómo se podría decir?, del estado de la cuestión, ¿no? Más o menos explicar lo que se puede encontrar, y al final de las diapositivas se extenderá, se graficará algunas preguntas que de algún modo pueden generar o pueden volverse un modelo de control para el tema del uso de las máximas de experiencias. El uso irracional de las máximas de experiencias, más adelante van a ver una diapositiva por el cual el término irracional se está empleando, ¿no? Irracional pues nos lleva a conceptualizar algo que está desenfocado, o sea, es algo ilógico como tal. Para poder iniciar, a ver un poquito, yo me quiero en principio graficar a través de casos cuál es la problemática que en nuestro día a día podemos encontrar, ¿no? Comienzo por una casación, por ejemplo, en sede penal, donde pues nuestro tribunal de más alto grado, ¿no?, que es la Corte Suprema, señala pues en este caso o emplea las máximas de experiencias al señalar que en el caso de una violación, ¿no?, donde por así decirlo, no un padre, pero una persona religiosa, ¿no?, que está encargado de toda una comunidad, se aprovecha de una de sus feligreses y abusa sexualmente, ¿no? La máxima de experiencia empleada en este caso, como dice, tal como dice la casación, es que dice que muy aparte de los rasgos de personalidad, no es conforme a las máximas de experiencia que, abro paréntesis, ¿no?, la víctima, una mujer de 28 años, acuda a una cita con quien la violó en un lugar desolado en horas de la noche, cuando lo razonable es que no lo haga, y menos que permita que su amiga no se acerque al lugar de los hechos para auxiliarla. Como se puede en este ejemplo observar, estas máximas de experiencias pues están, la verdad, son muy prejuiciosas, ¿no? Porque están en principio victimizando más a la víctima que ya ha sido pues, ¿cómo se dice? Lamentablemente víctima de esta, y valga la redundancia, de un delito de esta naturaleza. Continúo con otro ejemplo, un recurso de nulidad en Lima Este, donde señala pues que según las máximas de experiencia, los delitos de naturaleza patrimonial, dice así, no se cometen con vehículos de su propiedad, ¿no? Acá el caso era de que una persona, un mototaxista, que después fue sereno, señalaba pues de que en un contexto para la Corte Suprema, específicamente la Sala Suprema, ¿no?, una persona no roba con su vehículo propio.
de plano suena descabellada esa inferencia que hace la Corte Suprema, porque, o sea, en principio uno podía preguntarse, y es aquí, no quiero adelantar más lo que voy a exponer, es cuál es el fundamento, ¿no?, de estas máximas de experiencia. Porque si exigimos, o mejor dicho, tenemos normas constitucionales que establecen la exigencia de la motivación, no es posible que por más que nuestros códigos procesales permitan que los jueces deliberen en base a la sana crítica, las máximas de experiencia, no debemos, o sea, por más que existan estas normas, ella ello no da licencia a que los jueces, pues, vía máxima de experiencia, sea una cláusula abierta para escribir o para sentar criterios que totalmente son ilógicos y que conlindan con disculpando la palabra, la estupidez. Otro ejemplo es el recurso de nulidad en Lima Norte, donde claramente se puede observar que dice, ¿no?, según las máximas de experiencia, es ilógico que cobren 500 soles, este es un caso de TIC, del tráfico ilícito de drogas, para trasladar un saco por una distancia de 600 metros, dice, y en horas de la madrugada, ¿no?, aprovechando la oscuridad, e ignorar su contenido. Por el contrario, estas circunstancias evidencian que el acusado participó con conciencia y voluntad en el traslado de la droga, ¿no? Aquí este hecho, pues, se culpan unas personas porque en un lugar inhóspito, desolado, ¿no?, caminaron llevando bolsas que cuando lo atraparon ellos aludieron, señalaron diciendo de que desconocían cuál era el contenido. En principio estas máximas de experiencias, pues en realidad eh, sí me parece un tanto pertinente desde el punto de vista del sentido común, ¿no? Pero no obstante a ello, y vuelvo a repetir, si tenemos un estándar de exigencia de motivación, eh, al menos tenemos que exponer cuál es la evidencia que sustentaría esta inferencia probatoria. En la casación Guaura, y ya yéndonos al lado civil, por ejemplo, que también tenemos máxima de experiencia, podemos observar este caso, ¿no?, donde la Sala Civil Suprema señala que todo ello evidencia ánimo de propietarios, pues como máxima de experiencia no se construye ni se paga arbitrios si no existe tal voluntad. A diferencia de los demás casos donde claramente en el primer ejemplo encontramos una máxima prejuiciosa, en el segundo caso podemos encontrar, ahí está, una máxima recontra ilógica, y en el tercero podemos encontrar una máxima que sí está desde el punto de sentido común, es aceptable. En esta máxima podemos encontrar cómo la sala civil pareciera que, ¿cómo se dice?, prescindir de los medios de prueba para que vía máxima de experiencia pueda dar por cierta una hipótesis que una de las partes propone en este caso, ¿no? Como es, por ejemplo, ¿no?, que la construcción y el pago de arbitrios es ánimo, conferiría, pues, o constituiría el ánimo de propietario. Esto debe ser probado. No vía máximas de experiencia debiera los jueces, de manera un tanto arbitraria, la verdad, poder construir ese criterio y poder subrogar, ¿no?, la carga probatoria y señalar que vía máxima de experiencias que construye y paga los arbitrios, pues tiene ánimo de propiedad, de propietarios. Siguiendo este ejemplo, podemos encontrar otro caso que me pareció muy interesante, ¿no?, y dice así esta casación. Así las cosas, es una máxima de experiencia que las personas de tercera edad son más emotivas y más proclives a sentirse desoladas en una situación de crisis. Su propia edad y la pérdida de algunas facultades físicas las hacen más propensas a la aflicción, a la tristeza. Por ello, la avería de un vehículo no constituye solamente el desperfecto de un bien, sino la falta de auxilio requerido, ¿no?, la situación de incertidumbre y todo lo demás que concluyen que eso le afecta, ese sufrimiento es indemnizable. Estas máximas de experiencia que utiliza la sala civil, en realidad, pues, y es una máximas que nuevamente, ¿no?, se prescindiría, ¿no?,
de un análisis más que todo vía una prueba un examen psicológico para poder establecer el grado de afectación emocional que le ha causado a esta persona, ¿no? Y nuevamente, quizá adelantándome lo que más adelante voy a relatar brevemente, vemos cómo se utilizan las máximas de experiencia subrográndose en hipótesis fácticas que deberían probarse, ¿no? A través de, en este caso, de un perito que sería un psicólogo, ¿no? Pero no usar, considero, máximas, o mejor dicho, criterios que a su gran saber puedan ser aceptables y puedan tener o pretender un carácter de universalidad. Porque para mí, como juez, ¿no? En un caso hipotético, puede que en realidad, pues, según mi experiencia personal, las personas de tercera edad puedan ser más proclives, pues, a estas afectaciones sentimentales, sufrimientos psicológicos, ¿no? Pero en realidad, pues, para otras personas, vayamos a poder saber que según su experiencia, no lo puedan ser. Entonces, si bien es cierto, por un aspecto ya, un concepto de justicia, podamos decir que sí, puede que sea cierta, pero debemos ser objetivos al momento de poder expresar argumentos que, pues, que en su conjunto, en realidad, pues, constituyen el deber de motivación. Uno de los casos más, creo que conocidos, es el caso del calzón rojo, ¿no? En este caso del calzón rojo hay dos máximas de experiencia y solamente una es la que por así decirlo, ha tomado mayor notoriedad. Pero también hay otra que, si bien es cierto, y acá hay otro punto más, que más adelante voy a hablar, aquellos pues conceptos que se llaman como estas máximas de experiencia que se utilizan, pues, por decirlo de una manera, y aquí no voy a ser estricto en lo que voy a hablar, ¿no? Máximas, pero simplemente como obiter dicta, como argumentos que en realidad no merecen ni siquiera un análisis, porque ni siquiera suman, ¿no?, al razonamiento que expone el juez. Por ejemplo, en este caso del calzón rojo, y y es la máxima que no ha pasado a la notoriedad, el juzgado colegiado señala que, por ejemplo, ¿no?, para la sala, dice, ¿no?, emplea como máxima de experiencia el razonamiento de que una madre, al saber que su hija, pese a tener conocimientos que hace, perdón, este es de la sala, madre, al saber que su hija, pese a tener conocimientos que ha salido con su vecino, no retorna a casa. El primer impulso es salir a indagar por su destino. Sin embargo, esperó que su hija regrese para recién saber su paradero. Esta máxima, que fin de cuentas quiere no probar, no diría probar porque la máxima no es un medio probatorio, pero sí solidificar un argumento, ¿no?, hacer que el peso argumentativo sea mucho mayor respecto de una hipótesis que en este caso se pone en discusión en estos temas, ¿no?, específicamente en casos de temas penales. Entonces, podemos observar que hay hipótesis fácticas, por así decirlo, de manera secundaria, que a fin de cuentas van a ir todas juntas, ¿no?, a poder corroborar la hipótesis principal, que en este caso es la violación. Entonces, hay hechos secundarios que suman, ¿no?, para poder dar todo, y a través de una inferencia probatoria, porque cada hipótesis fáctica tiene que ser probada, ¿no?, a través de los medios de prueba, el carácter y el peso argumentativo que de todas ellas se puedan derivar, y el peso también probatorio, van a corroborar o van a confirmar la hipótesis principal. Pero podemos ver que también hay hipótesis que son hipótesis auxiliares a las hipótesis secundarias y que a la vez van a redundar en la hipótesis principal. En este caso, pues esta máxima de experiencia o bien hubiese estado o bien no estado, no marcaría ninguna diferencia en el caso que
que ha salido pues por todos los medios. Pero sí llama muchísimo la atención, a pesar de que la anterior máxima que acabo de exponer, pues totalmente ilógica, absurda, porque no hay sentido ni siquiera, pues no hay una evidencia que detrás pues pueda darle un mayor peso a lo que se dice, ¿no? Esta máxima que ya todos sabemos, donde pues dice, ¿no? Según las máximas de experiencia, el atuendo, ¿no? Un atuendo pues de encaje de color rojo se suele usar con ocasiones especiales para momentos de intimidad. Esta máxima sí es en realidad pues no va, no solidifica o no va con un peso argumentativo a una de las hipótesis auxiliares, sino ya va de frente a una hipótesis principal, que es propiamente el hecho que se trae a análisis, que es determinar o no si se hubo violación sexual o no. Y en este caso es sumamente grave, como en base a unas máximas de experiencia, los jueces pues traen a colación prejuicios realmente pues descabellados hacia las mujeres, ¿no? O sea, por el hecho de que uno use una ropa de determinada características y determinados colores, per se no implica pues que una mujer está o tiene esa voluntad, ¿no? De ir a tener un encuentro sexual. Esto es lo que hasta ahora, estos ejemplos que traigo a colación en esta exposición, son los que han motivado en realidad pues establecer pues que las máximas de experiencias es una categoría o una institución jurídica muy problemática. Y muy problemática no solo en el sentido conceptual, porque ya vamos a ver cómo varios juristas en el tiempo han dicho de todo sobre una institución jurídica. Y dentro de todo hay algunos que pues uno dice blanco y otro dice negro. Ni siquiera hay grados de similitud o semejanza entre los conceptos que se han ido señalando en todo la historia jurídica. Pero las máximas de experiencias, como acabo de señalar, pues son utilizadas para incluso, y eso es lo que es mucho más grave, para poder resolver casos de aquellas hipótesis o aquellos argumentos que realmente conllevan a tomar una decisión. Si las máximas de experiencias que acabo de señalar antes que esto, pues si bien es cierto, es una máxima que es ilógica, pero vemos como es como una obiter dicta, ¿no? Si está por ahí o no está por ahí, da igual en realidad, porque no debería estar, claro, pero una máxima para poder tomar una decisión de esta naturaleza totalmente debe estar proscrita en nuestra jurisprudencia. Y digo jurisprudencia porque en realidad pues la máxima de experiencia es una categoría que las normas, como dice por ejemplo el Código Procesal en su 287, habla sobre reglas de experiencia. Acá lo que señala es que el juez, en base a un razonamiento lógico crítico y en base pues a las reglas de experiencia, ¿no? A sus conocimientos, puede tomar una decisión. En el aspecto, o mejor dicho, en la legislación procesal penal, es un tanto más detallada respecto al Código Procesal Civil. Aquí encontramos en principio, por ejemplo, que las máximas de experiencia no son objeto de prueba, ¿no? Encontramos también como una categoría, por así decirlo, un tanto distinta entre máxima de experiencia, leyes naturales, bueno, y la norma jurídica. El 158 habla que en la valoración del juez debe observar las reglas de la lógica, de la ciencia y las máximas de experiencia. Nuevamente le dan una herramienta más al juez para que en base, o mejor dicho, en virtud al empleo de la máxima de experiencia, pueda valorar pruebas. El artículo 393, en el mismo sentido del 158, pues confiere esta facultad a los jueces para que en virtud a las máximas de experiencias pueda valorar medios de prueba. Como se observa, nuestra legislación en realidad pues no tiene y no debería tener un desarrollo específico sobre qué se entiende máximas de experiencias y en realidad qué es lo que debe sostener una máxima de experiencias. Una hipótesis fáctica, un medio probatorio, o la inferencia que se pueda extraer de ese medio probatorio,
En realidad, hasta ahora la jurisprudencia y con mayor precisión, la academia no ha tenido un acierto sobre cuál es el destino. Pero ahora nos preguntamos, ¿dónde se encuentra la máxima de experiencia en un razonamiento que puede llevar a la toma de una decisión judicial? Para eso tomo el esquema de Turing expresado por el profesor Daniel González Lagier en su libro Quaestio Facti, donde pues claramente a través de ese ejemplo que se muestra en la pantalla, podemos observar que pues toda pretensión, por ejemplo, ¿no? Juan heredará a Pedro, es la pretensión que uno puede traer al campo judicial, administrativo, o mejor dicho, lo que uno quiere, lo que uno pretende, ¿no? Encuentra un correlato, ¿no?, en la razón, cuál es el hecho como tal. Y para poder probar, o mejor dicho, para poder llegar a la pretensión, utilizamos las garantías, que son pues un tanto las normas generales, enunciados generales, como acá en un momento voy a poner máxima de experiencias, y que finalmente deben tener un respaldo específicamente establecido en una norma legal. De una manera más específica, para poder expresar el modelo de Tulmi, podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Juan no traficaba con droga, esa es la pretensión, y podemos encontrar cómo, en el aspecto de las razones, pues, los hechos netamente que se prueban. Las presunciones jurisprudenciales máximas de experiencias vienen a ser la garantía, la jurisprudencia, casos anteriores, casaciones, estos llamados plenos casatorios, ¿no? Se encontraría en esa categoría de respaldo. Específicamente, tenemos que la pretensión como tal sería el hecho a probar, y las razones, los hechos probatorios, y las máximas de experiencias, presunciones, definiciones o teorías serían las garantías. Y las normas que establecen presunciones, los casos anteriores, y deben entenderse los precedentes, ¿no?, y la experiencia un tanto de lo que se entiende del juez y la teoría, para poder calificar en esta categoría como el respaldo. Y es importante poder establecer o poder ver dónde se ubica las máximas de experiencias, en tanto que esto permitirá poder ubicar en todo el razonamiento lógico jurídico del juez dónde se encuentra. Y al encontrar, o mejor dicho, al poder establecer dónde se encuentra, nos permite poder determinar cuál es su finalidad, cuál es su funcionamiento, cuál es su peso argumentativo, y qué es lo que permitiría o coadyuvaría en todo el proceso en la toma de decisión. Los conceptos, como bien he señalado, han venido pues de manera muy dispar en todo el devenir jurídico, ¿no? Desde Calamandrei, por ejemplo, tenemos que él categorizaba o establecía que las máximas eran juicios de verosimilitud, Carneluti, juicio de hipotético, Couture, ¿no? Uno de los mayores estudiosos mejor dicho, de estas categorías jurídicas es Stein, al señalar que son definiciones por máxima de experiencia o juicios hipotéticos de contenido general, ¿no?, que están desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso. Recordemos que la máxima no es una inferencia de los hechos que se analizan en el caso o de las pruebas que se van a valorar, sino son inferencias que se traen, puede bien traerse de otros casos, del sentido común, o de lo que se puede entender de esta pretensión de generalidad o de universalidad que se ha conceptualizado a las máximas de experiencia. Autores como Tarufo, por ejemplo, la llama la generalización inductiva, reglas de presunción, pero Tarufo acuñe una denominación que me parece muy interesante, ¿no? La vulgarización de leyes científicas o reglas lógicas o resultados estadísticos. Por ejemplo, si en uno de los juicios, ¿no?, uno de los cuestionamientos es debatir, por ejemplo, por qué el lapicero se cae para abajo, bueno, no necesitamos una pericia física para poder determinar
cuál es el sentido o por qué ocurre eso, ¿no? Y ahí se utilizan las máximas de experiencias que claramente, tal y como lo dice Tarufo, es la vulgarización de las leyes científicas. Dentro de la tipología, uno de los autores que más precisos me ha parecido, ¿no?, es el profesor Daniel González Lagier. Pero es importante tomar en consideración que en su libro del 2013 él ha clasificado las máximas de experiencias en tres categorías: el carácter científico especializado, el carácter jurídico que deriva del ejercicio profesional del juez, y el carácter privado que proviene de la experiencia del juez al margen de su profesión. Sin embargo, esta categorización, esta tipología de las máximas de experiencias han mutado para el profesor González Lagier, que si bien es cierto no está en su texto, pero sí en una de las clases que tuve el alto honor de poder llevar con él, ha expuesto que para él ahora las máximas de experiencia se clasifican en sentido común y aquellas máximas que se derivan de la experiencia del juez. El conocimiento científico y técnico ya no sería, o ya no estaría dentro de las máximas de experiencia, sino sería una categoría independiente como tal. Volvemos al ejemplo que he comentado, ¿no? La ley de la gravedad. Los hombres no pueden respirar o bajo el agua. Eso no son conocimientos que derivan de la experiencia o la observación, sino tienen un base de conocimiento científico, pero que no requiere, pues, hacer una pericia para poder establecer esta verdad en realidad. Es por eso que las máximas de experiencias también pueden conocerse como la vulgarización de las leyes científicas. Y aquí ya entrando a uno de los puntos, como digo, cuestionamiento, porque recordemos que todas las exposiciones no necesariamente deben ser propositivas, aunque al final hago unas ciertas preguntas para más o menos establecer un modelo de control de las máximas de experiencia. Pero mi finalidad principalmente en esta exposición es generar mayores dudas. Es como más o menos, esta sería la parte 1 de una miniserie, ¿no? Y ya de acá, si es que hay la oportunidad, puedo ya, una vez analizado ciertas categorías, establecer con mayor precisión cierto esquema, que es una de las finalidades de la investigación. Este esquema, poder dar de conocimiento a todos ustedes para un control racional de las máximas de experiencia. Pero mientras tanto, los cuestionamientos que se me vienen a la cabeza son, por ejemplo, ¿cuántos casos conformaría una regla general de la experiencia del juez? Porque hemos escuchado y hemos leído que las máximas de experiencia pues son aquellos criterios que, o esa experiencia que el juez toma en base a su conocimiento ya como juez, ¿no? Eh, hemos visto al inicio como, por ejemplo, lo que dice esta sala suprema, ¿no? Que uno no es vía máxima de experiencia, no es posible entender o comprender que una persona robe con su propio vehículo. Mi pregunta es, o sea, si es que los jueces, ¿no?, exponen, argumentan esa máxima de experiencia, mi pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el criterio? Si el criterio es que él ha visto los casos, bueno, ¿cuál sería la cantidad adecuada de casos para poder establecer que verdaderamente es un suceso que es usual, universal o general en nuestro espacio que estamos viviendo, ¿no? Para poder al menos que eso se conforme un criterio, pues, un criterio jurisprudencial, por así decirlo, ¿no? Otro de los cuestionamientos es, ¿qué es conocimiento privado del juez? ¿No? Dependerá del nivel de formación y experiencia. Más peso tendrá una máxima de experiencia formulada por un juez con más años de experiencia, o pues mayor conocimiento y con consecuencia mayor peso tendrá una máxima de experiencia formulada por la Corte Suprema que por un juzgado unipersonal. Son preguntas que en realidad pues nos hacen, ¿cómo se dice?, cuestionar más esa institución jurídica. ¿Hay un conocimiento oficial del juez? Porque si tenemos un conocimiento privado, podemos tener un conocimiento oficial. El profesor Luis Guillermo Acero, colombiano,
uno de los artículos que tiene publicado vía su trabajo de defensa de máster en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, ¿no? Señala que el saber oficial, para él, respondiendo a esta pregunta, será aquel obtenido en razón a las pruebas practicadas en un proceso. Bueno, desde mi punto de vista eso no es un saber oficial, ¿no? Como tal, sino simplemente un razonamiento probatorio respecto de un caso en concreto. Otro cuestionamiento que me hago es, ¿debe averiguarse o probarse el fundamento fáctico de la máxima de experiencia? Porque las máximas de experiencia pues también tienen una estructura lógica como tal, ¿no? Que no es el tema a poder tratar, quizá en una oportunidad posterior lo voy a hacer, pero mi pregunta es, si si formulo una máxima de experiencia, ¿no? Como por ejemplo, no usar una ropa, un atuendo, ¿no? Una mujer de determinado color y determinadas características, pues implica de que, en consecuencia, implica de que está predispuesta al acto sexual. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el fundamento para poder llegar a esa conclusión que en los casos que se ha analizado, la sala pues ha podido llegar y ha problematizado en realidad pues muchos de estos casos? El artículo, recordemos que el artículo 156.2 señala que no son objeto de pruebas. Entonces mi pregunta desde un punto de vista legal podría decir, oye, pero o sea, no puedes pedir que fundamente porque el artículo 56, numeral 2, establece que no son objeto de pruebas. Sí, es correcto, no es que estamos haciendo pruebas sobre pruebas, porque recordemos que el 158 y el 393 del Código Procesal Penal señalan pues que las máximas de experiencia son criterios que permiten una valoración probatoria, ¿no? Pero sin embargo, usar máxima de experiencias con criterios nefastos, pues harían que de manera no, o mejor dicho, no pedir una exigencia probatoria, pero pedir un sustento de cuál es el argumento que conlleva a la conclusión de una máxima de experiencia de determinado, como hemos estado exponiendo, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál sería el fundamento para poder determinar que las personas de tercera edad están más propensas pues a las aflicciones o a las tristezas? Eso es un fundamento que en realidad debería exponerse y no solamente decirse. ¿Existe un riesgo epistémicos en las palabras del profesor Acero? Errores en la construcción de la premisa fáctica, porque no poder, o mejor dicho, la formulación de las máximas de experiencias, pues permiten en realidad desmontar o descubrir que dentro de su estructura hay problemas como tales, problemas en la construcción de la premisa fáctica, o la premisa, por así decirlo, que conjuntamente con la premisa subsiguiente nos llevan a una conclusión y en consecuencia a la exposición en una sentencia sobre máximas que son carentes en realidad de racionalidad. El profesor Acero decía que hay máximas como comodín de argumentativo, ¿no? Meros convencionalismos sociales. Cuando hablo de comodín argumentativo, porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del calzón rojo, dos máximas de experiencia. La primera que habla sobre esas máximas prejuiciosas y perdón, esa es la segunda, y la primera que habla pues que la madre por no salir a ver a su hija pues se entiende de que no conformaría pues mejor dicho, no declararía o no da mayor grado de corroboración a su declaración que ha expuesto. Cuando hablamos de comodín argumentativo, estamos hablando pues al empleo de máxima de experiencia pues que no tienen ni siquiera una pertinencia en el caso. Y a veces meros convencionalismos sociales. Pero ahí nos viene la pregunta, ¿no? Los convencionalismos sociales, como por ejemplo, y por ahí podría entenderse tanto por el sentido común, en realidad son los correctos, o mejor dicho, son los justos para poder exponerse en una decisión judicial, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, a diferencia de otros países, y no estoy poniendo un caso netamente para seguir problematizando, sino pues el tema del matrimonio homosexual, ¿no? Por ejemplo. Y esto es importante porque dependiendo de nuestra cultura se aceptan determinadas
por así decirlo, los convencionalismos sociales, ¿no? Mal llamadas, si lo pongo entre comillas. Para ya acabar, este recurso de nulidad, que me parece muy interesante, hay dos puntos que podemos tomar en consideración. En principio, que denomina, o mejor dicho, ¿no? Que trae o pone sobre la mesa que las máximas de experiencia tienen que ser racionales y que son juicios hipotéticos, respecto de los cuales no existe evidencia de su aceptación generalizada. Este recurso de nulidad, de una manera así pues muy llana, podría decirse pues que lo que está pidiendo es, un momento, esta máxima de experiencia tiene que presentarse evidencia y tiene que ser aceptada la generalización que se trae, que se pone sobre la mesa en una decisión judicial. Entonces, un tanto sería pues contraviniendo lo que pone el artículo 156, ¿no? del Código Procesal Penal, cuando señala pues que las máximas de experiencia no son objeto de prueba. Pero este recurso de nulidad señala que no existe evidencia de su aceptación generalizada. O sea, no está pidiendo la realización o la actuación probatoria, lo que está pidiendo es que demuestres con una evidencia que lo que me dices que es una generalización empírica, realmente él es así, como tal. Un juicio plural sobre un acontecimiento no genera una máxima de experiencia. Carecen de certeza lógica, valores aproximados sobre la verdad y es posible la contradicción. Claro, las máximas de experiencia sí son a contrario sensu, pueden ser discutidos. Son hechos generalizados fuera del proceso, como lo dice Stein. El juez extrae una regla general de su experiencia y le es transmitido. Y acá nuevamente, ¿qué entendemos por conocimiento del juez? ¿Cuáles son los alcances? Un juez de mayor grado tiene, mejor dicho, mayor peso argumentativo que un juez de menor grado, ¿no? Un hecho notorio versus máxima de experiencia. Ya el profesor Tarufo, en un texto que lo pueden encontrar en internet, claramente ha establecido que no hay forma de poder, por así decirlo, mezclarlos o considerarlos de manera en semejanza. La prueba pericial permite acceder al conocimiento de las máximas de experiencia, es lo que dice Stein. Uno de los usos de la máxima de experiencia es que permite pues establecer premisas mayores de la decisión, permite contrariar un hecho imposible, ¿no? Como si es que me alegan que la persona puede respirar bajo el agua, ya podemos saber que vía máxima de experiencia se puede decir lo contrario. Permiten dar un contenido a conceptos jurídicos indeterminados como la buena costumbre, la buena fe, la equidad. Y es correcto, pero también es correcto que se evidencie o se constate por qué esa generalización realmente pues sería un concepto que esclarezca estos conceptos jurídicos determinados, ¿no? Como la buena costumbre, la buena fe y la equidad. ¿Cuáles son las desventajas de estas máximas de experiencias? Porque en algún momento llegué a pensar que las máximas de experiencias deberían desaparecer, ¿no? Pero hay cierto uso racional que sí se le puede dar. Las máximas de experiencias en su aspecto negativo traen creencias personales, creencias sociales, esos convencionalismos sociales, traen prejuicios como el caso del calzón rojo y algunos sesgos cognitivos. De ese modo, y ya para acabar, que esta es mi última diapositiva, un modelo de control para poder establecer la racionalidad de esta máxima de experiencia serían plantearse las siguientes preguntas. ¿Cuál es la hipótesis de la máxima de experiencia que sostiene? ¿El empleo de la prueba pericial o alguna actuación probatoria dotaría de mayor probabilidad la hipótesis que la máxima de experiencias quiere sostener? ¿No? ¿Cuál es la fuente, la base de la máxima de experiencia? ¿Qué tipo de conocimiento son las máximas de experiencia que pues trae a colación en el caso en concreto? ¿Y cuál es la fuerza argumentativa? Con estas preguntas considero que pueden llevarse, y las respuestas que se dan, pueden llevar a determinar qué tan racional es una máxima de experiencias. Bueno,
Como vine señalando al inicio, el objeto de esta disertación es exponer cierta problemática y a la vez exponer estos cuestionamientos que permitirían, de cierto modo, controlar la máxima de experiencias. Espero que haya podido ser de mucha utilidad para todos ustedes y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que bien la pueda responder en estos momentos o que quizá pueda responderlo a través de otros medios. Agradecido con todos por su tiempo y agradecido pues por la UTP y al doctor Bruno Tapia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Brian Ragas. Me pareció muy interesante su conferencia. Yo tengo algunas comentarios breves, pero lo dejo al final si el tiempo lo permite, dejando al auditorio el espacio que si desean formular alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat o ponen manito arriba y les cedemos la palabra sin ningún tipo de problema. ¿Alguno? Wilmer Molina, adelante, por favor. Ay, me parece que no se escucha. A ver, Wilmer. Wilmer. Sí, ahora, disculpen que recién se activó el audio. Bueno, primero felicitar al exponente. Es un tema súper interesante y que siempre, no sé, creo que para todo abogado debe de llamarle la atención, o todo estudioso de derecho, ¿no? Sobre todo este tema del color de una prenda, de la forma de una prenda. Y aquí, no sé, en la final de la exposición creo que cumple muy bien porque me ha generado un sinnúmero de dudas, más dudas que ya tenía, pero no sé, tengo la sensación de que desde un punto de vista, eh, la parte final del razonamiento, que creo que va por el tema de un poco de, no se puede establecer de manera como una categoría fundamental o de fundamento una máxima de experiencia como tal, sino que tiene que tener un proceso, de hecho kantiano, creo yo. Y justo recordaba, hay un pequeño texto de A la sombra de Hume, ¿no? Y también de Daniel González. Y en ese texto, pues, eh, genera una duda sobre la falacia naturalista, ¿no? ¿Qué tanto de esto de creer que lo que yo he vivido y que tiene que ver con lo que he visto, con lo que quizás he sentido o con lo que he estudiado, me permite a mí valorar, y creo que uno de los mayores errores sería establecer como prueba, que es distinto, ¿no? Para establecer un resultado de justicia. No sé, yo lo veo más bien harto peligroso y no creo que tenga una solución sencilla. No sé si he planteado bien la duda en relación a esta máxima de experiencias que creo yo que al final eh, no escapan del razonamiento, ¿no? De esa evaluación constante, ¿no? De estos parámetros, no, de estos, justamente, quitarles estos parámetros, ¿no? Jurídicos. ¿Lo respondo, Bruno, o esperamos? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, gracias por tus palabras. En realidad, las máximas experiencias son una institución jurídica muy compleja desde su conceptualización hasta su aplicación. Y lo que comentas, pues, es algo que en realidad es un cuestionamiento que se hace, ¿no? Cuando digo el conocimiento privado del juez, ¿no? ¿Qué tanto peso se le puede dar al conocimiento que pueda tener un juez, por así decirlo, con mayor experiencia que otro? Y cuando uno habla de qué tanto conocimiento o qué tanto peso argumentativo, pues per se puede traer a colación el cuestionamiento de los criterios de corrección y de justicia, ¿no? ¿Qué tan justo puede ser este argumento o este criterio que se puede traer a colación en un caso?
En realidad no tengo ahorita una respuesta para eso. Precisamente uno de los objetivos de esta investigación, que todavía está de manera, una fase muy preliminar, ¿no? Es poder establecer y poder llegar a estructurar un esquema de control de las máximas experiencias, pero un control objetivo, no un control del punto de vista de razonamiento probatorio, o qué sé yo, de las técnicas de argumentación, porque establecer ya si ese criterio es correcto o no es correcto, pues ya estamos hablando de concepciones filosóficas, que si bien es cierto, debe traerse a debate en estos asuntos, pero creo que pues son un tema que da para mucho más, ¿no? Agradezco la pregunta, que en realidad pues me ha hecho ahorita formular otro cuestionamiento más y le acabo de apuntar, y en la medida de lo posible, pues, dejarse, o mejor dicho, ¿no? Poder entender de que las máximas experiencias desde un punto de vista objetivos deben propender en realidad a apoyar los argumentos que se presentan. Pero este apoyo debe ser un apoyo con un sustento, con una evidencia. Pero cuando hablo de evidencia no estoy hablando a una actuación probatoria como tal. Por ejemplo, en las políticas públicas, cuando se hace políticas públicas, podemos establecer categorías: datos, que es la información; evidencia; y la propuesta de la política pública. La política pública, pues, es la solución a un problema público. Las evidencias son medios de verificación que ya se encuentran, que ya están hechas, pero no respecto del caso en concreto, sino son medios de verificación de problemas muy recurrentes, de problemas que han estudiado muchos especialistas y que han podido determinar de cierto modo una solución, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso del tema en el tema este de las personas de tercera edad, que son más propensas a los cuestionamientos aflictivos, ¿no? A la tristeza. De cierto modo podría, desde un punto de vista sentido común y dependiendo mucho de la persona, podría decir que sí, es correcta esa máxima experiencia, pero otra persona que en su psique y de su forma de ser puede ser distinta, puede decir que no. ¿Cuál sería el medio de verificación o la evidencia como tal, y no hablando como actuación probatoria, para poder corroborar esto? Que pues que el colegio de psicólogos puedan establecer a través de criterios generales que en realidad eso sí es correcto. Entonces, lo que estamos hablando aquí no necesariamente es una prueba pericial, sino un conocimiento científico, técnico, que ya se ha generalizado, universalizado. Ese conocimiento, vía máxima de experiencia, sí puede ser tomado. Es como lo que dijo Tarufo, ¿no? La vulgarización. La vulgarización no un aspecto negativo, sino un aspecto de mayor difusión. A eso creo que se refiere, ¿no? Pero en general es eso, y es una pregunta muy interesante que en realidad que la haces. He tomado nota y si en algún momento puedo responderte, lo hago por correo. Gracias. Sí, solo digamos, un comentario adicional. Cuando exponías, quería hacer la separación de lo que Holmes, ¿no? En el caso Lochner, mencionaba, ¿no? Cuando él hace un voto singular, en este caso de las taonas, ¿no? Con una contra una norma administrativa, y él decía, ¿no? Que las ideas generales no servían para resolver los casos concretos, ¿no? Que la solución más bien debía encontrarse en un juicio o en una intuición bastante más sutil, ¿no? Que escapara una deducción extraída de una premisa mayor, ¿no? Entonces, yo decía, de hecho, cuando tú hablas de máxima de experiencia, ¿también nos estamos refiriendo a este caso de juicio o intuición? Me pareciera que no, o sea, me pareciera que, más bien que Holmes cuando habla de intuición o de un juicio más sencillo, pero más directo, por supuesto,
no se refería a máxima experiencia. Bueno, pero también me quedan también las dudas si es así o no es así, ¿no? Porque ahora lo otro es, las máximas de experiencias escapan a la lógica, al pensamiento lógico, y ahí tendríamos, bueno, tú tendrías un tremendo problema, ¿no? Bueno, ya con eso sí, ya dejo de participar y nuevamente te agradezco por tu excelente exposición. Muy amable. Gracias. Si me permites, Bruno, un minuto nada Sí, más. O sea, adelante, sí, por favor. lo que comentas es un tema muy interesante en realidad, ¿no? Y es una de las cosas que me he preguntado. Las máximas experiencias, si bien es cierto, no se escapan pues del tema lógico que puede llevar detrás, porque, por ejemplo, hay una casación, y lo pueden encontrar en el EP, me parece, ¿no? Donde señalan que pues vía máxima de experiencias una persona, dice así, ¿no? No puede robar y a la vez manejar, ¿no? Cuando uno lee el caso, o sea, sí, pues, ¿no? La agraviada relata, pues, que sí me golpeó y a la vez me arranchó y se fue, ¿no? Entonces, cuando uno analiza un poco el caso, se da cuenta, pues, que en realidad, o sea, por lógica, una persona, o sea, bien arrancha, se sube y se va, pero no puede estar haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, eso por lógica uno puede inferir que es así. La pregunta es entonces, ¿sería necesaria o sería necesario usar máximas de experiencias para poder argumentar una inferencia que vía un análisis lógico puede llegar a esa conclusión? Me parece que no, ¿no? O sea, ya las máximas de experiencias sobrarían en ese aspecto, ¿no? Así que nada, agradezco la pregunta. Muchas gracias, profesor Brian. Está Marco, pregunta si la costumbre de ciertos hábitos nos dan indicios de verosimilitud. Y bueno, la siguiente creo que ya la respondí. Sí. Y luego está Ronald Anco con la mano levantada, el profesor Ronald Anco. La pregunta es si la costumbre da. La costumbre de ciertos hábitos de vestimenta, perdón que se activó, no sé aquí qué cosa, a ver, un segundo. La costumbre de ciertos hábitos de vestimenta nos dan indicios de verosimilitud. Esa es la pregunta. Bueno, costumbre para cierto grupo de personas, y hablar de cierto grupo de personas es establecer la cantidad, el alcance, y yo creería que no. O sea, la costumbre es por ejemplo, para poder decir, ¿no? O si una persona va a una comisaría, como lo he visto, y dice, ¿sabes qué? Me han tocado, una mujer, ¿no? He estado caminando en la calle y me han tocado, y a veces los psicólogos dicen, oye, ¿qué te has puesto? ¿No? Entonces, el hecho no es que en realidad la costumbre de poder usar determinadas prendas nos pueden llevar a un carácter de dar más credibilidad a esos eventos que podemos entender de que puedan ocurrir, ¿no? Y que puedan generar estos problemas en realidad, ¿no? Como por ejemplo decir, oye, a la mujer, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Tú has llevado a cabo todo por tu forma de vestir para poder llevar, para que te puedan hacer eso. Para mí, la verdad, son prejuicios, o sea, totalmente descabellados hacia el tema del género, ¿no? No creo que una costumbre de vestimenta puedan llevar a poder establecer propiamente una máxima de experiencias o una generalización como tal, ¿no? Porque a mí mi pregunta sería, ¿cuál es la evidencia de eso? ¿No? Una evidencia sociológica que pueda decirme, oye, que esto ocurre en determinados aspectos o en determinados contextos, mejor dicho. Si eso es así, bueno, habría que analizarlo, ¿no? Pero de plano diría que no generaría credibilidad en estas costumbres, ¿no? Que más que todo son prejuicios hacia el tema de género. Gracias. Gracias, profesor Brian. Profesor Ronald Anco y Laura Moya también. Luego. Profesor Sí, profesor Bruno, Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo Sí, buenas está? noches. Sí se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. En principio, agradecerte por la oportunidad y también al expositor Brian, un gusto y además saludo la exposición muy interesante. Un tema que obviamente implica mucho reto, ¿no? Hay mucho por hacer, por decir, obviamente, en este tema. Y sí, comparto
lo último que reflexionaba sobre el tema de los prejuicios. La máxima de la experiencia no puede ser un prejuicio, o como a veces yo lo digo, y perdón por decirlo en términos coloquiales, no puede de ninguna manera responder a los traumas personales del juez. Porque o sea, tranquilamente a mí me parece que este caso de la ropa íntima femenina de determinadas características y el color, me parece claro que es un trauma personal, y ese trauma personal no puede de ninguna manera resolver un conflicto. Pero creo que justamente eso nos sirve para tomar en cuenta que el derecho finalmente es objetivo. El derecho siempre tiene que ser objetivo. Entonces, este tema de las máximas de la experiencia, yo creo que está vinculado básicamente a esas conductas repetitivas, pero que nos tienen que llevar a una inferencia de algún modus operandi. Es decir, en el ejemplo que el profesor expositor decía, es lógico pensar que a la vez que conduzco estoy robando, por ejemplo. Obviamente no, pero ahí no tiene nada que ver las máximas de la experiencia, es simplemente las reglas de la valoración de la prueba es por la lógica, máximas de la experiencia y el criterio científico. Entonces, ahí no tiene nada que ver ni lo científico ni las máximas de la experiencia, sino la regla de lo lógico. Lo que pasa es que en nuestro país pues hemos confundido todo y para que llame la atención le ponemos máximas de la experiencia cuando claramente es un sinsentido, ¿no? En todo caso, lo someto a la pregunta y a comentario del profesor expositor. Yo creo que la máxima de la experiencia está vinculado a los modus operandi. Es decir, efectivamente es una conducta reiterativa que aquella persona que pertenece a una organización criminal tiende a ocultar pruebas. Entonces, esa conducta repetitiva me está dándome a manera de un modus operandi, ¿no? La máxima de la experiencia me dice que en casos de organización criminal, sus miembros tienden a coadyuvar la desaparición de la prueba. Entonces, ahí no hay un razonamiento lógico. Yo no podría decir, es lógico que han de desaparecer prueba. No tiene nada que ver. Criterio científico, no tengo que recurrir a una pericia, ni mucho menos, pero sí ahí juega su rol relevante la máxima de la experiencia, ¿no? ¿Qué le parece esta vinculación casi automática que yo suelo hacer entre máxima de la experiencia igual o llevándolo a, no quiero tratarlo así igual, simplemente tratando de llevar a los modus operandi? El modus operandi me dice que efectivamente en estas circunstancias estas personas asaltan de forma global, asaltan a tal hora. Las máximas de la experiencia me dice que esta persona al cruzar por esta calle oscura efectivamente se está exponiendo a ese tipo de peligro. Entonces, básicamente lo vinculo casi siempre a los modus operandi. Y además, reitero las felicitaciones por el tema. Muchas gracias. Gracias, profesor. Comparto plenamente todo lo que dice. En principio, hay dos categorías que podrían confundirse, ¿no? Las máximas de experiencias y aquellos criterios jurisprudenciales, ¿no? Repetitivos, por así decirlos. Pero hay un punto donde yo considero que sí debe ser atendible. Y hago un deslinde de los criterios jurisprudenciales, porque en los criterios jurisprudenciales no podrían ser semejantes a una máxima de experiencias en la medida de que el criterio jurisprudencial pues tiene una estructura lógica distinta a las máximas de experiencias, ¿no? Se encuentra un hecho y se encuentra una norma y una conclusión. Pero en las máximas de experiencias principalmente están enfocadas a hechos como tales. Y en los casos donde, por ejemplo, puedan verificarse, sea a través de, por ejemplo, no sé, de una investigación sociológica, o sea a través de la repetición de hechos que en casos judiciales se repita, uno puede inferir que esa situación o ese modus operandi está ocurriendo. En el tema de las organizaciones criminales, por ejemplo, y alguna vez recuerdo haber leído un caso, no tengo la casación, decían así, ¿no? El hecho de llevar bolsas con dinero, ¿no? Implica de que es un actuar delictivo como tal.
porque una persona pues no lleva dinero, bastante dinero en bolsa, sino a través de otros medios para poder resguardar ese dinero, ¿no? Entonces, si ese evento, por ejemplo, lo vemos que está ocurriendo repetitivamente en un contexto, en un tiempo y en un territorio, pues, y más aún que ha sido investigado en un proceso como tal, pues podemos ver que hay una reiteración de conductas que en realidad sí podrían constituir, y acá, si bien es cierto, mi exposición es sobre máxima de experiencias, pero tomo el concepto de generalización empírica que trae a colación el profesor Tarufo y el profesor también Alan Limardo, ¿no? De quien Alan Limardo tiene un texto muy, muy interesante, donde en 30 a 35 páginas señala todo el recuento histórico sobre los conceptos, la diversidad y las contravenciones de los conceptos, y pone sobre la mesa esta, por así decirlo, categoría que es la generalizaciones empíricas, y hace establece una diferenciación de aquellas, por ejemplo, que son espurias y que no deberían tomarse en consideración. Pero respondiendo a la pregunta, profesor Ronald, sí, yo considero que si una conducta se encuentra repetida por ejemplo, en procesos judiciales, sí es posible inferir, no vía criterio jurisprudencial, que esos hechos ocurren como forma de llevar a cabo, en los casos que usted comenta, en estas organizaciones criminales, que sí pueden ser tomadas en consideraciones, pero no vía las reglas de la lógica, de la sana crítica, sino vía de este concepto que yo sí considero que debería ser lo correcto, estas generalizaciones empíricas. No máxima de experiencias, porque si bien es cierto mi posición sobre máxima de experiencias, yo considero que ese concepto está superado por el concepto de generalizaciones empíricas como tales, que conceptualizarlo ya es una exposición aparte. Y agradezco la pregunta, profesor, y sí, sí estoy de acuerdo con usted. Gracias. Gracias, profesor Brian. Laura Moya, ya para ir Sí, cerrando. profesor, ¿cómo está? Profesor, buenas noches con todos. Soy Elton Ruiz, Buleje, solo que he entrado con el Zoom de mi esposa. Elton Ruiz. Sí, Elton Ruiz. Acá lo cambio inmediatamente. Listo. Ya, sí. A propósito del ejemplo que nos ha dicho el doctor sobre el caso, que también yo leí la resolución de la sentencia sobre cómo el juez absolvió al procesado en base a la máxima de la experiencia, porque consideraba que no se podía conducir y a la misma vez poder golpear y arrebatar, ¿no?, un celular, ¿no? No se podía hacer eso. Cuando leí eso, a los 3, 4 días vi en la televisión como un ladrón hacía exactamente lo que el juez había dicho que no se podía hacer. Él había argumentado que se necesitaban 2 personas, ¿no? En base a la máxima experiencia, a la máxima de experiencia. Si bien es cierto, esas se fundamenta en la generalización empírica, es decir, en la estadística, en la mayor frecuencia de cómo se presentan ciertos hechos. Sin embargo, esta debe ser valorada conjuntamente con los otros instrumentos que tenemos, con la lógica, con la ciencia. No puede, en mi criterio, el juez, en base a la máxima experiencia, determinar que el procesado no podía haber hecho eso. Porque lógicamente, y eso también va a depender del grado de razonamiento lógico que puede tener un magistrado o cualquier, cualquier persona relacionada al derecho, para que él pueda, digamos, deducir si es que se puede o no arrebatar con una motocicleta. Y yo pienso que es perfectamente lógico que
puede suceder eso. Entonces, si hay esa posibilidad de ese hecho, entonces también considero que se debe recurrir, como también lo menciona el doctor, al empleo, ¿no? De las pruebas periciales o de alguna actuación probatoria, ¿no? Que pueda fundamentar esa máxima experiencia, ¿no? Sí, ese sería Sí. mi aporte. Sí, fíjese que me suscitó la misma duda de usted, porque yo he visto cómo está en camino, ve, se está manejando literalmente, manejando, ve, con una mano está manejando, con otra mano y chapa el celular y se va. Claro, eso sería un acto que, que contradeciría lo que la máxima de experiencia que bien hemos comentado hace un momento, ¿no? Sin embargo, y es algo que estoy plenamente de acuerdo con usted, y el profesor Ronald también lo ha detectado, ¿no? Empleamos máximas de experiencias cuando en realidad, pues vía un análisis lógico, podemos determinar que específicamente ciertos hechos ocurren de esa manera, ¿no? En el caso de que comenté sobre este hecho donde no es factible pues que robe y maneja a la vez, principalmente se debió porque el relato que señaló la agraviada era contradictorio, ¿no? Decía que sí, en el mismo momento pasó esto y pasó lo otro. Entonces, en ese caso específico, esta sala formuló estas máximas de experiencias que en realidad no sé por qué usan esta máxima experiencia como que si fuese pues un saco, un, que a libre albedrío uno puede usar cualquier argumento, ¿no? Usó esta máxima experiencia para poder decir que no es factible hacer estos mismos actos, pero no porque no pueda ser factible en realidad, porque como bien usted lo ha visto, y yo también he visto, una persona manejando me puede arranchar, pero en el caso en concreto, no, el relato de la víctima, generalizaciones de hechos que también hay de otro aspecto, de sentido común también, ¿no? Pero si eso... Me parece que se le fue la señal al expositor. Creo que ha regresado. Profesor Brian. Profesor Brian. Me parece que se le fue. A ver. Ahora sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Está entrecortado lo último. Sí, sí. Se escucha. Ah, ya, no. Sí, perdón. Sí, ¿para qué? Está entrecortado. Un poco entrecortado. ¿Ahora? No, para decir que y no atender. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Lo que decía es que esta formulación, y la persona que ha preguntado, es que las máximas de experiencia son hechos del pasado que se traen de ejemplo para el presente o para el presente caso. Sin embargo, en este
ejemplo que hemos comentado, de experiencias a este caso en concreto, cuando en realidad lo que debió ser es simplemente es traer a colación hechos que en teoría son repetitivos y que pues harían sostener la posición que ha expuesto la sala. Puedo ser muy claro en la exposición, cualquier otra cosa, puedo dejar mi correo para poder por ahí seguir conversando o compartiendo material, ¿no? Para poder generar más debate. Gracias. Gracias, estimado profesor Brian. Luego me comparte su correo y yo les haré llegar a los participantes en un enlace que les voy a compartir en estos momentos. Un segundito. Les voy a compartir un enlace para luego que el profesor me pase su correo. Los que tengan dudas, ahí está. Igual les dejo un enlace para los que deseen. Déjenme compartir un segundito nada más, profesor Brian. Un segundito, ya lo tengo. Aquí está, ya. A ver. Aquí. Bien. En nombre de la Universidad Tecnológica del Perú se otorga la presente constancia al profesor abogado Brian Raga Solórzano por su destacada participación como ponente en el webinar denominado Uso irracional de las máximas de experiencia en la jurisprudencia peruana, organizado por la carrera de Derecho, firma del coordinador senior Pedro Calvay. Estimado profesor Brian y querido amigo, espero que sea la primera de muchas que puedas acompañarnos. Espero también le haya resultado fructífero el intercambio, el diálogo también con profesores de la UTP y participantes. Hasta una próxima oportunidad, si lo tiene a bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos los participantes. Buenas noches con todos. Hasta Que luego. estén bien. Gracias, profesores.